Quisiera empezar diciendo que es realmente fascinante ver la evolución del derecho ambiental y sobre todo la contribución del Poder Judicial en los últimos años. Yo fui presidente de la Comisión de Derecho Ambiental por primera vez en el 2004 y creo que alcanzaban los dedos de las manos para ver decisiones judiciales en los países, en cada uno de los países, me refiero colectivamente, ya había algo importante como un acervo de jurisprudencia sobre el tema ambiental. Pero hoy en día es impactante ver cómo ha evolucionado y por eso quería muy brevemente hacer algunos comentarios sobre la evolución del Poder Judicial. El Poder Judicial fue considerado erróneamente, pero históricamente, como un órgano contramayoritario, alegándose que a diferencia del Ejecutivo o que el Legislativo, cuyos representantes eran electos, no era el caso de los órganos judiciales. Y con esta tesis, insisto, equivocada, se instaló un supuesto señalamiento de la carencia de legitimidad de los órganos jurisdiccionales para realizar el control de constitucionalidad y ordenar acciones efectivas, sobre todo al Ejecutivo, en el marco de protección de los derechos. Pero, como hemos podido observar en estos días, los jueces y tribunales hoy día están juzgando el respeto de los gobiernos hacia sus propias normas fundamentales. Entonces están trabajando total y absolutamente dentro de sus competencias. Al respecto, lo que podemos apreciar en judicaturas comparadas es que los jueces cada vez tienen un papel más importante que desarrollar. A saber, están llamados a resolver las controversias que sobre las materias ambientales se presentan, ambientales, aunque es una sola, se presenten para su decisión. A través de su sentencia se puede exigir el cumplimiento de los acuerdos que celebran los estados o requerir un mayor compromiso de sus gobernantes. Se puede solicitar el ejercicio de las acciones de daños por efecto del daño a la naturaleza, dirimir conflictos de normas afectados, por ejemplo, por el cambio climático o requerimiento de protección a los derechos humanos, o la obligación de los estados a tomar acciones para mitigar efectos colaterales. Y por eso empezamos a atender una creciente importancia de la creación pretoriana, que resultó, como decíamos, en una problemática de objeción del activismo de los órganos judiciales y también que resultó en una alternativa, a pesar de todas estas objeciones mencionadas, para hacer frente a la mora de los legisladores. Y ahí quería hablar muy rápidamente de una victoria bastante histórica para los poderes judiciales, que fue el caso del Supremo Tribunal de Holanda, que tras 7 años de batalla legal, en el caso Urgenda, que la mayoría conoce, confirmó que el gobierno de este país debe tener en cuenta el riesgo que representa el cambio climático y los graves impactos que pueden tener en derechos fundamentales como el derecho a la vida. Pero esta fue una victoria histórica no solo por el contenido de la sentencia, sino porque confirmó que esta era una prerrogativa que no pertenecía al Parlamento solamente, sino al Supremo holandés, porque determinó que en un Estado democrático de derecho, y hago hincapié en esto, una demanda para la protección de los derechos humanos es mucho más que una demanda sobre las elecciones políticas de cada persona. Entonces no podemos hablar solamente de mayorías. En un Estado de Derecho, los derechos fundamentales deben ser respetados, incluso cuando se adoptan una decisión por mayoría. Los derechos fundamentales no pueden ser objeto de votación. Y concluyo con esto la presentación para dar pie ahora a la presentación de nuestro primer panelista,
recordando esto, porque los jueces siempre han tenido esos prejuicios encima, pero creo que cada vez hay más claridad, como también decía Nick Breiner, al respecto de cuál es el verdadero rol del Poder Judicial hoy en día. Y sin más, paso a presentar al Justice Fabien Reynaud del Conseil d'État de Francia a través de un link de video. Muchas gracias. Oui, merci beaucoup. Je suis très honoré de participer à ce panel international des juges dans le domaine de l'environnement. J'espère que la liaison avec Rio se passe de manière correcte. J'espère que l'on m'entend. Je voulais d'abord dire combien il est important, je crois, qu'il puisse y avoir ce type d'échange entre les juges qui sont en charge des questions de l'environnement. Pour me présenter rapidement, je suis le président de la Chambre qui, au Conseil d'État français, traite le contentieux de l'environnement. Et je crois qu'on a beaucoup parlé au cours de ces échanges de l'importance croissante que le juge prend dans ces questions d'environnement. Et je crois que ça correspond effectivement à une situation dans laquelle les défenseurs de l'environnement hésitent de moins en moins à utiliser la voie judiciaire, la voie juridictionnelle pour contraindre les gouvernements à agir et à respecter les engagements qu'ils ont pris et qui ont pu être perçus à un moment donné comme des engagements purement politiques. Donc les associations de défense de l'environnement, les collectivités, les individus qui sont mobilisés sur ces questions sont de plus en plus déterminés à choisir la voie du juge pour obtenir gain de cause dans ces affaires. Et je crois que ça pose effectivement des questions nouvelles pour les juges qui doivent faire preuve pour traiter ces questions d'une capacité à être innovant et d'une capacité à être innovant sur différents points. À être innovant sur les questions d'accès au juge et donc de savoir qui peut saisir le juge et de quoi le juge peut-il être saisi. Qui doit être innovant aussi sur le rôle du juge, c'est-à-dire sur quel type de droit le juge va s'appuyer et quelle force juridique va-t-il donner à ces droits. Et enfin, je crois qu'il y a aussi une question qui est importante et qu'il ne faut pas ignorer, qui est la question de l'effectivité de l'action du juge et du suivi des décisions qu'il prend pour s'assurer que les décisions qu'il prend ne restent pas des décisions purement théoriques, mais qu'elles sont effectivement mises en œuvre et que effectivement elles entraînent l'exécution de ce qui a été décidé et donc la modification de la situation concrète des justiciables qui ont saisi le juge et qui ont obtenu gain de cause devant lui. Alors, c'est vrai qu'en France, nous sommes confrontés depuis déjà de nombreuses années à ces questions d'environnement, mais je préside la Chambre qui s'occupe des questions d'environnement au Conseil d'État depuis maintenant 5 ans, et il est vrai qu'au cours des dernières années, il y a eu une accélération considérable en la matière. Ça a été dit juste à l'instant par la précédente intervenante, mais je crois que c'est un point important qu'il faut souligner. Et je voudrais en donner un exemple très concret dans la jurisprudence que le Conseil d'État a développée en faisant une petite présentation rapide de la décision que nous avons rendue dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, qui est un peu la décision sœur pour la France de la décision qui a été citée à l'instant par la précédente intervenante, de la décision qui a été rendue par la Cour suprême des Pays-Bas dans l'affaire Urgenda il y a quelques années. Nous avons, nous, en France, rendu tout récemment, en 2021, fin 2020 pour une première décision et juillet 2021 pour la décision au fond, une décision qui s'appelle Commune de Grande-Synthe, parce que nous avons été saisis par une commune française
qui se trouve au bord de la mer du Nord et qui est très exposée au risque du réchauffement climatique parce que elle est exposée au risque de submersion marine. Et cette commune a demandé à l'État français de prendre des mesures supplémentaires pour lutter plus efficacement contre le changement climatique et notamment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en France. Et l'État n'a pas répondu à cette demande et la commune a attaqué ce refus devant le Conseil d'État. Et nous avons donné raison à cette commune par une décision qui a été très remarquée en France et même au-delà, notamment sur 3 points, je crois, 3 points qui sont intéressants. Le premier point, c'est sur la question de l'accès au juge, parce que nous avons accepté de nous reconnaître compétents pour nous prononcer sur ce litige qui émanait d'une commune et non pas d'une association de défense de l'environnement, donc c'était une situation un peu particulière. Et d'autre part, cette commune, elle n'attaquait pas un acte précis, elle attaquait le refus de prendre toute mesure supplémentaire pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'était une décision qui était que certains pouvaient qualifier d'artificielle. Et d'ailleurs, c'était un peu la thèse du gouvernement en défense qui considérait que c'était une décision artificielle. Nous avons surmonté cette difficulté en faisant preuve d'une certaine innovation, en acceptant que cette commune pouvait attaquer cette décision de l'État qui refusait de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième intérêt, je crois, de cette affaire, c'est ce que nous avons jugé sur le cadre juridique applicable. Car, et c'est sur ce point que nous nous distinguons des collègues néerlandais, c'est que nous ne nous sommes pas appuyés sur la Convention européenne des droits de l'homme, mais nous nous sommes appuyés sur les accords de Paris. Sur les accords de Paris et sur les textes qui ont été pris au niveau de l'Union européenne et au niveau français pour mettre en œuvre les accords de Paris. Alors, ce qui était assez audacieux dans cette décision, c'est que nous avons été obligés dans un premier temps de constater que les accords de Paris ne sont pas, comme on dit dans le jargon juridique, ne sont pas directement invocables devant le juge dans la mesure où les accords de Paris renvoient à des actes qui doivent être adoptés au niveau des États signataires. Mais ce que nous avons dit, c'est que même s'ils ne sont pas directement invocables devant le juge, ils doivent être utilisés par le juge pour interpréter les actes de droit national qui ont été pris pour les mettre en œuvre, afin de donner à ces actes toute leur portée au regard de ce que les accords de Paris ont prévu. Et cela nous a conduit à juger que l'objectif qui avait été fixé en application des accords de Paris pour la France, qui est une réduction de moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, devait être regardé comme un objectif juridiquement contraignant et invocable devant le juge et dont le juge devait assurer le respect. Et nous avons jugé que nous devions vérifier la légalité de la décision qui était attaquée devant nous, à savoir le refus de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, au regard de la compatibilité de cette décision avec la trajectoire pour atteindre l'objectif de 2030. Autrement dit, nous avons dit, certes, 2030, pour le juge, c'est loin, mais en réalité, si on veut que ces objectifs soient effectivement réalisés, il faut regarder dès aujourd'hui si les mesures nécessaires sont prises pour atteindre l'objectif qui a été fixé pour 2030. Et nous en avons conclu que, au vu des éléments que l'État mettait en avant, pour dire oui, nous avons pris suffisamment de mesures pour tenir l'objectif de 2030, nous avons estimé que le compte n'y était pas et que l'État français n'avait pas pris suffisamment de mesures. Et donc, nous avons annulé la décision qui était attaquée, c'est-à-dire le refus de prendre des mesures supplémentaires. Alors, il y a un troisième intérêt, je crois, à cette décision, c'est au regard de l'effectivité de la décision. Car ce que nous avons dit, c'est que nous avons non seulement annulé
la décision qui était attaquée, mais nous avons enjoint au gouvernement français, nous avons adressé une injonction à l'État français de prendre ces mesures supplémentaires avant le 31 mars 2022. Et donc, cet aspect-là du litige n'est pas encore réglé, puisqu'on n'est pas encore au 31 mars 2022, mais le gouvernement a une obligation précise qui est de prendre ces mesures avant le 31 mars 2022. Et le Conseil d'État dispose, dans la panoplie des pouvoirs qui sont les siens, de la possibilité de vérifier si ces mesures ont été prises, et si ce n'est pas le cas, de condamner l'État français à verser des astreintes financières qui peuvent être attribuées par le juge aux requérants naturellement, mais aussi à des tiers, par exemple des organisations de défense de la nature, qui sont en rapport direct avec l'objet du litige. Donc, nous allons être très attentifs à l'effectivité de l'exécution de la décision que nous avons prise et donc à l'effectivité du respect de cette décision par les autorités de l'État français. Donc je crois que c'est trois points qui sont importants. Et je voulais terminer en insistant sur un point qui me paraît là aussi très important dans cette décision. C'est que nous avons cherché, à travers cette décision, à donner aux accords de Paris, qui sont le seul instrument global, le seul instrument mondial dont nous disposons sur cette question du changement climatique, de la lutte contre le changement climatique. Et nous avons pensé que cette démarche que nous avons suivie était une démarche qui pouvait être reproduite en réalité à travers l'ensemble du monde. Car finalement, tous les États, ou presque, ont ratifié l'accord de Paris. Bon, certains en sont sortis, mais s'apprêtent à y rentrer. Donc, tous les États ont ratifié les accords de Paris et tous les États ont pris des mesures au titre de l'application de ces accords de Paris. Et donc, si les juges nationaux étaient déjà en mesure de faire en sorte que les engagements politiques qui ont été pris à la suite des accords de Paris se traduisent effectivement en contraintes juridiques pour en assurer le respect, il nous semble que c'est un élément très important pour assurer à travers le monde un respect effectif de cet instrument global. Et plusieurs intervenants ont souligné qu'il serait souhaitable d'avoir une cour internationale sur ces questions d'environnement. Nous en sommes malheureusement encore loin. Et l'enjeu de l'environnement est un enjeu qui ne peut pas attendre. Notamment, la lutte contre le réchauffement climatique ne peut pas attendre la création d'une cour internationale qui serait chargée d'en assurer le respect. Donc, en attendant, il nous semble absolument crucial que les différents juges nationaux, chacun naturellement avec leurs outils, leurs compétences propres, mais avec un but commun, je crois, qui est d'assurer aux instruments internationaux, et notamment à l'instrument international le plus large, qui est l'accord de Paris, sa pleine portée juridique. Et je crois qu'à cet égard, la décision que nous avons rendue est une décision qui a une portée qui me paraît au moins aussi grande que celle de la décision Urgenda, dans la mesure où la décision Urgenda est basée sur la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle n'existe pas à travers le monde entier. Même s'il y a des outils comparables qui existent, par exemple sur le continent américain. Mais il y a d'autres continents dans lesquels il n'y a pas d'outils comparables. Alors que les accords de Paris, eh bien, ils sont applicables à travers le monde entier. Donc voilà, je crois que c'est pour conclure, il est clair que les juges sont confrontés à des questions nouvelles. Les juges ne doivent pas sortir de leur rôle et doivent donc continuer à faire du droit, mais ils doivent le faire de manière suffisamment créative pour donner aux instruments qui existent leur pleine efficacité, effectivité juridique. Je vous remercie.
Uma boa tarde a todos, uma boa noite, né? Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar meu colega de tribunal, ministro Herman Benjamin, um especialista em temas de vanguarda, um estudioso, um professor e um jurista reconhecido no mundo todo, e, para nossa felicidade, hoje integrando o Tribunal da Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça, e um dos organizadores desse encontro. Em nome dele, eu peço licença para cumprimentar a todos que, ao longo desses dias, vêm se dedicando a esse seminário importantíssimo que o nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aqui representado pelo seu presidente, meu colega e querido amigo Henrique Figueira, desembargador Henrique Figueira, ele que também é um jurista do seu tempo, preocupado com essas questões, de modo que não poderia, Benjamin, escolher um tribunal tão de vanguarda como é o do Rio de Janeiro para sediar esse encontro. Eu fico muito feliz, orgulhoso de participar dessa iniciativa. Como disse a professora Denise, no terceiro encontro contaremos com a presença do Papa, não é isso? Já convidado pelo ministro Benjamin e que estará presente no próximo encontro. Em nome da minha colega de coordenação do painel, a ministra Sheila Abed, também cumprimento a todos os visitantes hoje aqui participando desse encontro. Quero dizer também da minha alegria de ter aqui a participação dos colegas juízes do Tribunal do Rio de Janeiro, aqui representado pelo presidente Felipe, da Associação de Magistrados, e ao longo dessa jornada toda, vários colegas magistrados participando, o que dá bem a medida, ministra, do engajamento dos juízes nesse tema que nós conversamos aqui. Antes de ouvirmos o especialista, que também é um jurista de reconhecida notoriedade nesse tema, o ministro Ricardo Lorenzetti, brevíssimas reflexões sobre esse papel que o juiz exerce hoje na questão relacionada a temas de vanguarda, como é o caso do meio ambiente, direitos de quarta e de quinta gerações, de modo que esse papel que o judiciário desenvolve, que foi aqui abordado também pela ministra, a questão do ativismo ou não da magistratura, se quando exerce a defesa de direitos fundamentais, em que medida pode o juiz avançar na elaboração de uma decisão para o caso concreto, que não seja aquela previamente estabelecida pela lei. Eu me recordei aqui da pesquisa que nós fizemos há 2 anos atrás com os magistrados brasileiros. A Associação de Magistrados Brasileiros fez uma pesquisa com cerca de 5.000 magistrados e uma das perguntas era exatamente em que temas que o juiz entendia possível a sua atuação mais proativa. E um desses temas em que se admitiu, que a maioria dos juízes admitiu que poderia avançar, seria exatamente o tema do meio ambiente como direito fundamental a uma vida saudável para essa geração e para as futuras gerações. Então, também um outro ponto que eu creio seja muito relevante
é a criação de um banco de precedentes sobre direito do meio ambiente. Nós temos alguns julgados já, uma jurisprudência sólida, construída no Superior Tribunal de Justiça, a maioria delas, justiça seja feita pelas mãos do meu colega Herman Benjamin, mas nós não temos ainda uma consciência desses precedentes espalhados pelo conjunto dos juízes. Talvez pudéssemos avançar mais na Escola Nacional de Formação dos Juízes, que é uma escola dentro do Superior Tribunal de Justiça. Talvez pudéssemos caminhar mais a cursos regulares, mas talvez pudéssemos fazer disso uma praxe muito mais duradoura para disseminar esse precedente, já que temos aqui no Brasil agora, pelo novo Código de Processo Civil, um direito dos precedentes e, portanto, eu creio que essa visão para os juízes é muito importante. Teríamos que debater mais, eu creio, aqui internamente, a questão da estrutura das varas que têm competência para o direito ambiental, estrutura relacionada a especialistas, a técnicos, a própria formação do juiz que atua nessas varas especializadas. Eu creio que nós poderemos aparelhá-las, né? Os dirigentes de tribunais, e aqui temos um dos maiores tribunais e um dos mais avançados, como eu disse, meu querido amigo e colega desembargador Henrique, nós poderíamos pensar num padrão mínimo de aparelhamento para essas varas, não só com o juiz especializado, mas, como eu disse, também com meios materiais, com a formação adequada dos técnicos, para que eles possam auxiliar o magistrado, o juiz, na hora de uma situação que às vezes demanda, como nós sabemos, medidas fortes e urgentes. Também eu acho que aprimorar a especialização, como eu disse, é uma tarefa de cada um de nós que tem preocupação com esse tema. Juízes especializados, juízes bem preparados, significa dizer uma aplicação correta da legislação, de modo que é também uma preocupação que devemos ter. E, por último, eu conversava com o Benjamin, também avaliarmos nesse período se é que podemos falar, pós-pandemia, como será o impacto tanto o impacto das novas tecnologias, como também o impacto da própria pandemia para o direito ambiental, o desdobramento disso na relação de responsabilidade civil que decorre do direito ambiental, o impacto, me dizia o Benjamin, que ficou bem impressionado em Glasgow com os debates sobre o direito privado, a questão dos contratos relacionados ao direito ambiental. Enfim, são temas que os especialistas trataram nesses dias e vão ficar martelando aqui na nossa cabeça ao longo desses próximos tempos, porque esse é o tema que envolve a nossa e as futuras gerações, sem dúvida nenhuma. Eu não tomo mais o tempo daqueles que esperam a fala do ministro Lorenzetti, apenas torno a agradecer a honra de poder participar de um encontro como esse. Espero que tenham tido um bom período na minha cidade do Rio de Janeiro e que continuem a desfrutar um pouco das nossas belezas naturais. Agora passo a palavra ao ministro Ricardo Lorenzetti. Ele foi presidente da Corte da Nação Argentina de 2007 a 2018, continua ministro daquela corte, é um dos fundadores do Instituto Global Judicial do Meio Ambiente e é conhecido de todos nós pelos seus textos, livros,
artigos, palestras, versando sobre direito ambiental. Vamos ouvi-lo com atenção. Muito obrigado, ministro Lorenzetti. Muchas gracias y quiero dar un saludo especial a todos los que están allí presentes. Creo que tengo el honor y el placer de conocerlos a casi todos los expositores, hombres y mujeres que han participado de este extraordinario evento, y la verdad es que ha sido de una riqueza pocas vistas con anterioridad. Un saludo muy especial a quienes estuvieron a su cargo en la organización, porque realmente ha sido un esfuerzo extraordinario, todo el equipo liderado por mi queridísimo amigo y colega y compañero de tantas luchas, Antonio Herman Benjamín, y a todos los miembros del Instituto Judicial Global. Creo que se han hecho importantes avances en esta reunión. Y un saludo muy especial al Poder Judicial de Brasil, con quien tengo una relación muy estrecha, muy amigable y de mucha cooperación. La idea de mi exposición es compartir con ustedes algunas reflexiones en relación al programa del Congreso, que es mirar hacia el futuro. ¿Qué pensamos que puede suceder hacia el 2030 y después? En una era en la cual los pronósticos generalmente fracasan. Y fracasan básicamente por el modo en el cual miramos esos problemas. Y creo que la visión ambiental puede ayudarnos mucho porque es una visión sistémica. Los pronósticos suelen fracasar porque miramos las partes, pero no miramos todo el sistema de lo que está ocurriendo en los distintos aspectos del mundo económico, social, ambiental y político. Creo que hay varias tendencias que me parece que quedan claras. La primera es la evolución desde el derecho individual a un derecho a ambiente sano, derecho subjetivo, hacia un derecho colectivo. Y digo derecho colectivo porque allí comenzamos a ver que la naturaleza en sí misma o el ambiente es un sujeto de derecho. En este aspecto creo que hay dos corrientes que son ambas respetables porque responden a la tradición de cada país. Algunos países sostienen que hay derechos de la naturaleza, como lo ha explicado muy bien el magistrado Tolosa en Colombia. Conocemos los fallos de la Corte de Colombia, la Constitución de Bolivia, la de Ecuador, las sentencias que hay en Asia, por ejemplo en India. Es una corriente importante. Y la otra corriente es en el sentido de que no hay derecho de la naturaleza, es decir, en el sentido de que la naturaleza no tiene un derecho como tal, pero sí es un bien de naturaleza colectiva, es un bien de incidencia colectiva. Esta es la tesis normativa que adoptamos en el Código Civil argentino, que hemos introducido un componente ambiental muy importante. Y entonces el ambiente es un derecho de incidencia colectiva, es indivisible, es de uso común, y todos tienen derecho a luchar, a ejercer peticiones para protegerlo, pero nadie es el titular. Sobre esto ya se ha hablado mucho y creo que ambas corrientes persiguen el mismo objetivo, aunque la dogmática jurídica sea diferente. La dogmática jurídica de muchos países es renuente a aceptar un derecho de la naturaleza como tal, pero si admiten, como en Argentina, como en Brasil y muchos otros países, la existencia del ambiente como un derecho de incidencia colectiva o público y una legitimación amplia para tutelarlo, hay un cambio ontológico en la concepción. Ya no se trata de derechos subjetivos, sino que son legitimaciones para obrar en defensa de un bien público o derecho de incidencia colectiva. Creo que esto es una tendencia irreversible en casi todos los países
tanto de nuestra área como los distintos continentes que participaron en este congreso. Esta concepción está atada a otra tendencia que es importante, que es la comprensión geocéntrica o ecocéntrica, es decir, es pasar de un sistema antropocéntrico a un sistema geocéntrico o bien sistémico o ecocéntrico, es decir, distintas denominaciones. Pero la realidad es que en los últimos 200 años el derecho se construyó sobre la persona humana, sobre el hombre, más últimamente sobre la mujer, superando las discriminaciones de género, pero siempre como una visión subjetiva. Creo que esta es otra tendencia muy clara, porque estamos pasando hacia una visión que ya no es antropocéntrica, sino geocéntrica. Esto tiene una tradición cultural en muchos países, en América Latina, en los pueblos originarios, que concebían a la madre tierra, o en India o en China, culturas que contemplaban una visión mucho más integrada del ser humano a la naturaleza, o también en la misma cultura europea, si uno se remonta a Leonardo da Vinci, por ejemplo, la concepción de Leonardo da Vinci en el medioevo se relacionaba con el microcosmos, que era el ser humano, y el macrocosmos. Entonces, había una relación directa de integración. Esto ya se ve en numerosos fallos judiciales. Por ejemplo, en la Argentina tenemos varias sentencias en las cuales la protección gira alrededor, en materia de aguas, por ejemplo, alrededor de la cuenca. Esta es una típica visión geocéntrica o ecocéntrica. Cuando históricamente se trataban conflictos sobre cuencas, se pensaba en divisiones territoriales. Ahora la evolución es basarnos en la cuenca, y la cuenca hace que muchas jurisdicciones tengan inclusión dentro de la cuenca. Y este es un tema importante porque en la mayoría de los conflictos ambientales no coinciden las divisiones jurisdiccionales o las divisiones políticas con el problema. La cuenca suele abarcar varios pueblos, varias ciudades o varias jurisdicciones políticas o jurisdicciones territoriales o jurisdicciones del Poder Judicial. Y lo que ocurrió históricamente es dividir el problema según estas jurisdicciones, y esto se transforma en discusiones políticas o en problemas de competencia. Creo que esto se está superando y estamos viendo muchas sentencias en casi todas las regiones que se enfocan en el sistema, en el problema, y no lo dividen en partes. Esto es típico de una visión sistémica. Ocurre en materia de aguas, ocurre en materia de humedales. Por ejemplo, en la Argentina también hemos tenido un caso sobre el río Paraná, y lo que la Corte protegió es el humedal y no cada una de las partes involucradas, y hizo integrar las distintas jurisdicciones dentro de la jurisdicción del humedal. Y esto también ha ocurrido en muchas sentencias que podemos ver a lo largo y a lo ancho del planeta. Yo creo que esta es otra tendencia importante, pasar de una concepción antropocéntrica a una ecocéntrica, pero que tiene implicancias prácticas, no solo filosóficas, en materia de jurisdicción y de enfoque jurídico del problema, enfocarse en el conflicto ambiental y no dividirlo en partes. Esto ocurre en todos los ámbitos. Por ejemplo, la UICN, cuando hace unos años ya estaba Sheila Beth, se elaboró el programa el protocolo de estudios de impacto ambiental acumulativo. Es decir, si uno hace un estudio de impacto ambiental individual,
probablemente no encuentre lesiones al medio ambiente, pero si hay 1 millón de autorizaciones iguales, esto causa un impacto ambiental. Entonces el estudio de impacto ambiental debe ser sistémico, es decir, debe contemplar la acumulación de acciones colectivas sobre el ambiente. Esto ocurre también en deforestación, en casi todos los casos ambientales. Entonces vamos pasando de una visión enfocada en el individuo a otra enfocada en el ambiente, con aspectos prácticos muy relevantes en el Poder Judicial y en las decisiones judiciales, en las sentencias. Creo que otra cuestión importante es que en la tradición del siglo XX se habló siempre de derechos ambientales, derecho a un ambiente sano. Y ahora estamos pasando a hablar de deberes también respecto del ambiente. Y esto es muy importante en todos los aspectos, porque poco a poco están surgiendo deberes de una enorme cantidad de sujetos, empezando por el Estado y las corporaciones que actúan en el mundo económico hacia el ambiente, y que es algo que hay que desarrollar cada vez más. Y cuando nosotros examinamos la importancia que esto tiene hacia los años que vienen, tenemos que pensar en algo que hemos hablado en el primer día de trabajo del Instituto Judicial Ambiental, y es de las generaciones futuras. Las generaciones futuras siempre han sido motivo de análisis en base a los derechos de las generaciones futuras, y en función de esos derechos se les reconoció legitimación para obrar, en algunos casos, compareciendo en los procesos judiciales. Pero lo que estamos viendo ahora es que es necesario establecer deberes de las generaciones futuras, porque en las generaciones futuras también habrá dirigentes que tomen decisiones, y lo que hemos visto en los últimos años es que hay periodos en los cuales la política ambiental crece y otros en los cuales retrocede. Y entonces tenemos que hablar no solo del principio progresivo de desarrollo del derecho ambiental, sino de que no retroceda el principio de standstill o de no regresión que desarrollaron muchos autores que todos conocemos. Entonces, establecer un marco de principios y de reglas que establezcan deberes para las generaciones futuras, que mantengan por lo menos el estatus actual y lo que nosotros entendemos como una base mínima de protección de la naturaleza, es importante. Y por eso también es importante que nosotros entendamos que no solo se trata de personas, sino de organizaciones que perduren en el tiempo y sostengan los principios. Y de ahí la relevancia que tendrá para el futuro el Instituto Judicial Ambiental, el Instituto Global, en el sentido de que pueden mantener una estructura de principios que obligue fundamentalmente o guíe a las generaciones futuras que tengan que tomar decisiones. Creo que otra tendencia importante, hablamos de pasar de un sistema antropocéntrico a uno ecocéntrico, de una visión individual a una visión sistémica, de una visión basada en el individuo a una visión basada en la naturaleza, en el ambiente. Creo que también vamos a pasar de una visión basada en el derecho ambiental a un paradigma ambiental. Es decir, la idea de que el derecho ambiental es una especialidad es hoy algo que creo que va a haber que superar, porque todas las áreas del derecho están implicadas en la visión ambiental. Entonces, si nosotros entendemos que hay un paradigma ambiental, hablamos entonces de que no se trata solo de una especialidad, sino del Estado de Derecho Ambiental, y todas las disciplinas tienen influencia ambiental. Por eso hoy hay contratos en los cuales hay cláusulas ambientales, derecho del consumidor, en el cual hay cláusulas abusivas por lesión al ambiente,
organización del mercado, como vemos hoy con cláusulas ambientales, por ejemplo, el Pacto Verde de la Unión Europea, barreras pararancelarias, el derecho administrativo ambiental, es decir, derecho público, derecho privado, todo está influenciado por un paradigma ambiental. Entonces creo que en el futuro tenemos que pasar de hablar de un derecho ambiental como especialidad a un paradigma ambiental, a un estado de derecho ambiental que incluye todas las disciplinas, incluyendo, por ejemplo, el proceso ambiental. Creo que otra tendencia importante de esta visión sistémica es ver de manera sistémica el propio derecho, porque en general nosotros estamos acostumbrados en las facultades a enseñar aspectos muy específicos, especialidades, y no a integrar todas las áreas del derecho. Por eso hoy, cuando nosotros hablamos de derecho ambiental o de paradigma ambiental, establecemos un diálogo de fuentes, algo que hemos incluido en el Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina. Es una tesis de Eric James en Alemania y que hemos trabajado desde hace muchísimos años con Claudia Lima Márquez, con Antonio Herman Benjamin, y la hemos podido incluir en el Código Civil argentino. ¿Qué significa esto? Que las fronteras entre el derecho público y el derecho privado son comunicables, que hay principios comunes, comunicabilidad de principios entre el derecho público y privado. Y por ejemplo, como lo mencionaba el ex juez Tolosa de Colombia, creo que en la propiedad es un gran tema. Y en el derecho argentino, como en casi todos los derechos, en el siglo XIX se hablaba de que se podía usar y abusar del derecho de propiedad. Después, los derechos occidentales en el siglo XX construyeron la idea del abuso del derecho y se dice uno puede usar pero no puede abusar de la propiedad. El abuso del derecho en relación a otro derecho subjetivo. Pero hemos incluido en el artículo 14 del Código Civil y Comercial de la Nación que no se puede abusar del derecho de propiedad en relación a los derechos de incidencia colectiva, es decir, en relación al ambiente. Esto es lo que denominamos función ambiental de la propiedad, que ya la tenemos en el Código. Brasil también tiene una larga tradición que Antonio Benjamin trabajó muchísimo hace muchos años. Hemos trabajado en común con esta idea latinoamericana que tenemos. Pero ya hablamos de una función ambiental de la propiedad, es decir, un relacionamiento entre el derecho público y el privado. Este diálogo de fuentes que diluye en gran medida, o por lo menos comunica las fuentes entre el derecho público y privado, también incluye el diálogo de fuentes nacionales e internacionales, no solo entre el tratado internacional obligatorio, el binding, sino el soft law, porque hoy vemos que en materia de conflictos, lo más importante que hacen los jueces y juezas es argumentar. Y la argumentación incluye referencias a incluso los preámbulos de los tratados o el derecho secundario de los tratados. En muchísimas sentencias de todo el planeta hoy vemos citas en el desarrollo de la argumentación referidas a preámbulos, derechos secundarios de los tratados o lo que significan los tratados sin que realmente resulten obligatorios. Entonces acá importa mucho también hablar de la argumentación jurídica en materia ambiental. Nosotros hemos incluido en el código un artículo 3 que habla de el deber, no solo en non liquet, el deber de fallar, sino el de hacerlo razonablemente. Entonces los jueces y las juezas tenemos que razonar. La razonabilidad implica argumentar y la argumentación implica la compatibilidad de los argumentos conforme a la comunidad internacional. Esto es importante, como lo decía en algún momento Habermas, ¿no? Este diálogo, el diálogo, la argumentación
razonable, ¿cuál es el logo de lo razonable que se está construyendo a nivel global? Bueno, es lo que todos estamos diciendo en estos congresos. Creo que esta es otra vía importante para entender lo que va a pasar en el futuro. Construir una razonabilidad comunitaria va a ser muy, muy relevante. Creo que otro aspecto en el cual se marca una tendencia que mencionaba en su exposición la jueza, querida amiga de México, es el tema de las reformas institucionales que están ocurriendo en materia ambiental, a las cuales me he referido, pero está claro que las divisiones territoriales, las divisiones entre las competencias federales, locales, están cada vez más diluidas en relación a los principios ambientales. Porque se puede dar el caso de que una comunidad muy pequeña reciba grandes beneficios de la contaminación. Esto ocurre en la minería, ocurre en el agua, y esa comunidad muy pequeña puede tomar decisiones que son contrarias al ambiente, a la protección ambiental. Entonces, la noción de presupuestos mínimos aplicables a todas las regiones es muy importante. En Argentina ya lo hemos establecido en la ley y en sentencias judiciales. Pero más allá de que sea competencia federal, local, un estado, una provincia, un pueblo, grande, pequeño, hay un presupuesto mínimo. De manera que nadie puede salirse de ese presupuesto mínimo o estar por debajo del mismo. Entonces yo creo que esta es otra tendencia importante que hay que ir consolidando. Otra tendencia que me parece importante que mencionó Sheila en su presentación es el cambio en el Estatuto del Poder Constitucional, porque la tecnología tan acelerada y la globalización ha producido un fenómeno, y es que los poderes de base electoral hoy tienen una urgencia, porque todo lo que hacen y deciden es cuestionado inmediatamente y por la tecnología, por los medios de comunicación, y entonces nadie gana una elección prometiendo costos, lo hacen prometiendo beneficios, y esto explica en gran medida que en muchos países los poderes legislativos y ejecutivos sacrifican derechos ambientales en función de otras conquistas inmediatas. Sacrifican los costos, los problemas no los resuelven, los trasladan. Entonces, ¿dónde van todos estos conflictos? A los poderes judiciales. Porque los poderes judiciales son, como dijera alguna vez Naciones Unidas, jugadores no ortodoxos. Es decir, nosotros podemos imponer costos actuales para beneficios futuros. Plantar un árbol ahora sabiendo que no vamos a gozar de la sombra. Esto hay que tenerlo muy en claro en los poderes judiciales, y es muy importante que nosotros acentuemos esta tendencia en el futuro, que no es una tendencia fácil, porque esto incluye conflictos de poderes. Pensemos en la tragedia que se están viviendo con los defensores en muchos países, los asesinatos, las persecuciones, y también las presiones sobre los poderes judiciales cuando defienden el ambiente. Estos conflictos de poderes se van a acentuar, y creo que por eso es importante el intercambio y la creación de institutos como el Instituto Judicial Global Ambiental, que establezca una comunidad que sirva para protegernos. Y finalmente creo que hay una tendencia muy importante, y creo que es la de los acuerdos post-pandemia. Me parece que tenemos que ser conscientes que la pandemia produjo un shock tan grande que hoy estamos viviendo, como hubo luego de la Segunda Guerra Mundial, la construcción de acuerdos de posguerra y nuevas instituciones. Estamos asistiendo a acuerdos de posguerra, de pospandemia, también con la creación de nuevas instituciones. Poco a poco las instituciones globales que existieron en la posguerra van perdiendo energía y van surgiendo otras
que van dando mucho más resultados. Me parece que esto está sucediendo y sobre todo estos acuerdos post pandemia implican un cambio de dirección y en eso creo que los poderes judiciales tenemos que tener claro que no vamos a lograr nada si afirmamos las mismas cosas que siempre se hicieron. Si se sigue haciendo lo mismo, vamos a volver a chocar el planeta. Creo que lo que se está tratando de hacer ahora es cambiar la dirección, porque todo el mundo entendió que los costos superan los beneficios. La pandemia mostró que no se negociaban tratados internacionales porque esto significaba un costo importante en el PBI de todos los países. Pero fue mucho mayor el costo que se pagó por la pandemia y el que se va a pagar en el futuro si no se solucionan estos problemas. Entonces, lo que se está viendo es un cambio de dirección en el mundo económico. Fíjense en el Pacto Verde de la Unión Europea, los cambios de energía, los cambios en el consumo sustentable, los comportamientos humanos hacia alimentos más saludables, incluso en el campo de la mente humana. Estamos viendo que la acción de la era industrial no solo influyó sobre la naturaleza, ahora influye sobre la mente. Y hasta hemos perdido el control de la mente, ¿no? Por parte de la tecnología. Entonces, estos desafíos, es decir, si esta tendencia económica, social y política de los últimos 200 años sigue en la misma dirección, no solo vamos a perder la naturaleza, sino la mente. Porque nos damos cuenta que nuestros niños poco a poco ya no piensan y tienen poco espíritu crítico porque están dominados por la tecnología. Entonces, es importante el cambio de dirección. Y creo que esto está sucediendo y los poderes judiciales van a cumplir un rol muy importante en establecer sentencias que ayuden a este cambio. Por ejemplo, en el consumo sustentable, en muchos países ya hay leyes, Argentina y Brasil tienen disposiciones sobre el consumo sustentable, control de la publicidad, que orienta hacia un consumo destructivo o lesivo de la salud. Si los poderes judiciales podemos hacer mucho para ayudar a este cambio de dirección. Y creo que tiene también que ver con cuestiones de género, que quiero mencionar también, porque muchos hablan de que el hombre es centro del universo y siempre ha sido el hombre la base sobre la cual se pensó la organización de la sociedad, incluso del derecho. Pero en materia ambiental es la mujer, es la madre tierra, y es otra concepción importante que hay que entenderlo, porque es la madre cuidadora, es lo que dice el Papa Francisco también, ¿no? El cuidado de la creación, es otra concepción integradora, es una concepción que nos une a todos, nos permite construir un nosotros en contra de ellos, superar las polarizaciones que hay en muchas sociedades, incluso entre los jueces y juezas, y tener un lenguaje común, una idea común. Proteger la madre tierra, proteger a los hombres y mujeres integrados en el ambiente, es algo que ya lo tenemos en las legislaciones. Lo que hace falta es aplicarlo. Se ha hablado mucho sobre la efectividad de las sentencias, que es un tema que yo he tratado en muchos trabajos y por razones de tiempo no quiero abundar, pero me parece que es hora de que tratemos de que nuestras sentencias no solo resuelvan el pasado, sino también guíen al futuro, se preocupen no solo de la declaración, sino de la implementación. Entonces creo que tenemos un enorme desafío por delante, muy rico, muy estimulante, es un nuevo idealismo. Creo que si entendemos que es un cambio de dirección de la humanidad, que es un nuevo idealismo y que el Poder Judicial tiene un rol importante que cumplir, estos congresos tienen un sentido diferente. Y creo que todos así lo hemos comprendido y termino felicitándolos y lamentando por no estar
presente, pero sí espiritualmente como siempre lo hemos estado. Muchas gracias a todos.